¿Te has preguntado por qué una manzana se enrojece cuando la cortamos? ¿Por qué una batería se descarga o por qué se oxida el hierro? Prepara tus materiales que hoy lo descubriremos. Para este encuentro necesitarás una libreta de apuntes o cuaderno, lápiz, lapicero, lápices de colores y una tabla periódica. Saludos, sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro. Soy el profesor Ramón Roque Paulino. Hoy conoceremos de un tema fascinante, clave para comprender fenómenos que ocurren en nuestro entorno y sobre todo para entender las reacciones en las que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, provocando una variación en los estados de oxidación de los elementos que los componen. Hablaremos de las reacciones de oxidación-reducción. Suena interesante, ¿verdad? Prepárate y manos a la química. Debido a la problemática global provocada por el COVID-19, se elaborará, mediante la estrategia de proyectos, un reportaje científico a partir de información recolectada en investigaciones, donde se presentarán las medidas a tomar en cuenta para mitigar la propagación del virus. Cuando finalice este encuentro, estarás en condiciones de reconocer problemas y situaciones de tu entorno y darles explicaciones utilizando los principios fundamentales de la química. Además, te estarás preparando para realizar un reportaje acerca de la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. En encuentros anteriores vimos cómo sustancias llamadas reactivos se transformaban en nuevas sustancias con características diferentes a las cuales llamamos productos. Esto es una reacción química. Recordemos el ensayo químico que realizamos con el vinagre y el bicarbonato de sodio. Uno de los productos formados, el gas dióxido de carbono, llenó el globo. Identificamos algunos tipos de reacciones químicas: las reacciones de síntesis o combinación, reacciones de descomposición, reacciones de sustitución o desplazamiento simple, reacciones de doble desplazamiento o sustitución doble, reacciones de neutralización, exotérmicas y endotérmicas. Además, vimos lo necesario que es el balanceo de ecuaciones químicas. Reconocimos un método sencillo para esto llamado el método de tanteo, el cual nos permite probar con diferentes coeficientes estequiométricos hasta lograr que exista la misma cantidad de cada átomo, tanto en los reactivos como en los productos. Recuerda, nunca se cambian los subíndices. Veamos algunos ejemplos de esto. Tenemos aquí al litio que reacciona con el azufre para producir sulfuro de litio. Si observamos, los reactivos están separados y al final nos originan un solo producto. Esta reacción química es de combinación. La ecuación química, como podemos ver, no está balanceada porque en los productos o en el producto tenemos dos litios y en el lado de los reactivos apenas tenemos uno. Procedemos entonces a balancear la ecuación colocando un 2 delante del litio que está en los reactivos y de esta manera logramos que exista la misma cantidad de átomos de este elemento tanto en los reactivos como en los productos. Como podemos ver, el azufre no necesita ser equilibrado porque existe la misma cantidad en los reactivos y en el producto. Igualmente tenemos aquí el ácido bromhídrico que reacciona con el calcio en estado sólido para originarnos bromuro de calcio más hidrógeno en estado gaseoso. Si nos damos cuenta, esta es una reacción de sustitución simple en la que el calcio reemplaza al hidrógeno y el hidrógeno termina saliendo en la reacción química en forma de gas. Si observamos nuestra ecuación química, entonces nos damos cuenta que el bromo no está balanceado porque en el lado de los productos tenemos dos de este elemento. Igualmente pasa con el hidrógeno. En el lado de los productos tenemos dos hidrógenos y en el lado de los reactivos apenas tenemos uno.
¿Cómo podemos equilibrar esto? Bueno, tenemos dos bromos aquí, colocaremos un 2 delante del ácido bromhídrico que está en el lado de los reactivos y de esa manera lograremos que exista la misma cantidad de átomos de este elemento en los reactivos y también en los productos. Colocando un 2 en el ácido bromhídrico también hemos cambiado la cantidad de átomos de hidrógeno. De esta manera también hemos logrado equilibrar la cantidad de átomos de este elemento en ambos lados de nuestra ecuación química. Después de ese refrescar de memoria, es momento de ver un caso especial de reacciones químicas, las de oxidación-reducción, reconocidas también como reacciones redox. Para que exista una reacción de oxidación-reducción, el sistema debe haber elementos que cedan electrones y otros que los acepten. Esto mismo ocurre en el interior de una batería o en el metal que se está oxidando en tu casa. Hay dos procesos característicos de este tipo de reacciones químicas, uno de oxidación y otro de reducción. Para verificar si una reacción química es redox, necesitamos analizar la variación que han sufrido los estados de oxidación de los elementos que intervienen en la misma. El estado de oxidación es la carga eléctrica hipotética que el átomo tendría si todos sus enlaces con elementos distintos fueran 100% iónicos. Cuando un átomo necesita, por ejemplo, 3 electrones para obedecer la regla del octeto, entonces dicho átomo tiende a tener un número de oxidación de -3 cuando adquiere esos 3 electrones. Por otro lado, cuando un átomo cede 3 electrones a otro átomo para que éste cumpla la regla del octeto, el átomo inicial habrá perdido 3 electrones y en consecuencia su estado de oxidación será de +3. Afortunadamente, la tabla periódica y algunos criterios claves nos permiten ayudar a identificar los estados de oxidación de los elementos en una fórmula química. Veamos estos criterios. Primer criterio, el estado de oxidación de un átomo en estado puro es igual a 0. Segundo criterio, el número de oxidación de cualquier ion monoatómico es igual a su carga. Tercer criterio, los no metales por lo regular tienen números de oxidación negativos, aunque en ocasiones pueden tener números positivos. Cuarto criterio, el oxígeno tiene un estado de -2, con excepción del peróxido, que su estado de oxidación es de -1. Quinto criterio, el número de oxidación del flúor es de -1 en todos sus compuestos. Los demás halógenos tienen un número de oxidación de -1 en la mayor parte de sus compuestos, cuando son binarios. Pero cuando se combinan con oxígeno, como en los oxianiones, tienen estados de oxidación positivos. Sexto criterio, el hidrógeno tiene estado de oxidación +1 en compuestos covalentes de no metales. Séptimo criterio, la suma de los estados de oxidación de un compuesto es igual a 0. Octavo criterio, la suma de los números de oxidación de todos los átomos de un compuesto neutro es igual a 0. La suma de los números de oxidación en un ion poliatómico es igual a la carga del ion. Veamos algunos ejemplos de aplicación de los estados de oxidación y sus criterios para la determinación. Recuerda que siempre puedes utilizar una tabla periódica para esto. En nuestro primer ejemplo tenemos el símbolo del hierro y el hierro no está acompañado de ninguna carga. Cuando esto ocurre decimos que el hierro está en estado puro. El estado de oxidación o el número de oxidación de un elemento en estado puro decimos que es 0. En nuestro segundo ejemplo vemos el símbolo del magnesio y en la parte superior vemos el superíndice +2. Esto indica que se trata de una partícula iónica en la que la carga es positiva. Cuando es así, estamos en presencia de un ion monoatómico
y la carga de los iones monoatómicos representa su estado de oxidación, más 2. Nuestro tercer ejemplo es el átomo de cloro, el símbolo del cloro con un superíndice negativo que nos indica que se trata del ion cloruro. La carga de un ion es igual a su estado de oxidación, en este caso de menos 1. Tenemos aquí el símbolo del cobre que no está acompañado de ninguna simbología y entonces tenemos el cobre en estado puro. Decimos que su estado de oxidación es 0. Finalmente tenemos el ion sulfuro en el que su carga es de menos 2 y en consecuencia este será su estado de oxidación. Estos son casos simples de determinación de los números de oxidación de algunos elementos químicos o iones. Veremos entonces ejemplos un poquito más complejos a continuación. Sigamos viendo ejemplos de determinación de los números de oxidación de algunos elementos en fórmulas químicas. Aplicando los criterios que vimos, podemos determinar el estado de oxidación del hidrógeno y del litio en esta fórmula química. El litio en este tipo de compuestos tendrá un estado de oxidación diferente al que tiene el hidrógeno. Sabemos nosotros que la suma de los estados de oxidación de los elementos que intervienen en una fórmula química debe ser igual a 0. Como vimos, para este caso el hidrógeno tendrá estado de oxidación de menos 1 y entonces cuando multiplico menos 1 por 1 me da menos 1. Si yo analizo esta información debo buscar un número que sumándole menos 1 me dé 0. Entonces ese número debe ser el 1, el más 1. Entonces este será el estado de oxidación del litio en este compuesto. Analizando el siguiente compuesto, el cloruro de sodio, entonces aplicamos el criterio que nos dice que la suma de los estados de oxidación de los elementos en una fórmula debe ser igual a 0. También sabemos que el cloro es un halógeno y los halógenos tienen como número de oxidación menos 1, en consecuencia menos 1 por 1 me va a dar menos 1. Buscando entonces un número que sumado con menos 1 me dé 0, entonces será el 1, el más 1 que se corresponde con el número de oxidación del sodio. Ahora tenemos aquí el agua, sabemos que el hidrógeno en estos compuestos tendrá un estado de oxidación diferente al oxígeno. Entonces, esto debe dar 0. El oxígeno tiene un número de oxidación para este tipo de compuestos de menos 2 y cuando digo menos 2 por 1 me da menos 2 y entonces busco un número que sumado con menos 2 me dé 0 y ese número debe ser el más 2. Como aquí tengo un subíndice en el hidrógeno, debo dividir este número entre la cantidad de hidrógeno que tengo ahí. Entonces 2 entre 2 me da a 1 positivo. Fíjense cómo necesitamos algunos conocimientos básicos de álgebra para poder entender la asignación de estados de oxidación de los elementos en una fórmula química. Veamos ahora otros ejemplos un poquito más avanzados. Veamos otros ejemplos de aplicación de los criterios para determinar los números de oxidación de los diferentes elementos en una fórmula química. Vemos aquí el ácido fosfórico. Sabemos, según nuestros criterios, que en este tipo de compuestos el oxígeno tendrá como número de oxidación menos 2. Sabemos también que la suma de los estados de oxidación multiplicado por los subíndices debe ser igual a 0 en nuestra fórmula. Entonces tenemos menos 2 por 4 nos da negativo 8.
Igualmente sabemos que en este tipo de compuestos el hidrógeno tendrá como estado de oxidación más 1. Más 1 por 3 me da más 3. Colocamos el más para recordar el origen de este símbolo. Igualmente entonces puedo yo algebraicamente determinar un número que sumado con 3 y con menos 8 me dé 0. En este caso debe ser el más 5. Más 5 por 1 entonces será el número de oxidación del fósforo en esta fórmula química. Pasando al siguiente ejemplo, entonces tenemos una partícula iónica en la cual su carga es de menos 2. Colocamos el menos después del 2 para indicar que esa carga le corresponde a toda esta partícula. Entonces, como podemos apreciar, la carga de esta partícula es igual a menos 2 y la suma de los estados de oxidación de estos elementos multiplicado por sus respectivos subíndices debe dar igual a menos 2. Sabemos que el oxígeno en este tipo de compuestos tendrá estado de oxidación de menos 2 y menos 2 por 7 nos da negativo 14. Entonces, debo buscar un número que sumado con negativo 14 me dé menos 2. Debe ser un número, entonces, menor que el 14. En este caso, será el 12. Más 12. Más 12 menos 14 me da menos 2. Divido 12 entre 2 cromos que tengo y entonces el estado de oxidación del cromo será 12 entre 2 igual a más 6. De esta manera hemos determinado los estados de oxidación tanto del oxígeno como del cromo en esta partícula iónica. Como pueden ver, si aprendemos claramente los criterios para determinar los estados de oxidación, podemos fácilmente en una fórmula química identificar el que tendrá cada uno de los elementos que se encuentran en ella. Veamos ahora el comportamiento que tienen los estados de oxidación de los elementos en una ecuación química. Como podemos ver, el hidrógeno en estado puro, según nuestro criterio, tiene como número de oxidación 0. Igualmente el oxígeno. Analizando el comportamiento aquí de los números de oxidación, nos damos cuenta que el oxígeno trabaja con menos 2 y entonces, utilizando la compensación de las cargas, esto debe dar 0. Menos 2 por 1 da menos 2. Buscamos entonces un número que sumado con menos 2 nos dé 0. En este caso será el 2 y 2 entre 2 nos da a 1, más 1, que es el estado de oxidación del hidrógeno en la fórmula del agua. Si rastreamos el comportamiento del estado de oxidación del hidrógeno, vemos que en los reactivos tiene como número de oxidación 0 y en el producto tiene número de oxidación de más 1. Esto se debe a que el hidrógeno ha perdido carga negativa. Si analizamos entonces ahora el oxígeno, vemos que pasa de 0 a menos 2. Esto implica que el oxígeno en esta reacción química ha ganado carga negativa. Los electrones que perdió el hidrógeno fueron entonces ganados por el oxígeno. Hagamos ahora las semirreacciones que representan este procedimiento de oxidación-reducción. El hidrógeno ha pasado de 0 a hidrógeno más 1 y el oxígeno ha pasado de 0 a menos 2. Viendo esto, comencemos con el oxígeno. Pasar de 0 a menos 2 implica una reducción. El oxígeno entonces se reduce.
Si analizamos el hidrógeno ha pasado de 0 a más 1 y ha aumentado de 0 a más 1, ha aumentado su estado de oxidación. En consecuencia, el hidrógeno se ha oxidado, se oxida. Viendo esto, entonces, podemos darle un nombre al oxígeno. El oxígeno ha sido el responsable de que el hidrógeno se oxide. Decimos entonces que el oxígeno es el agente oxidante. Ha sido el responsable de que el hidrógeno pase de tener estado de oxidación 0 a tener estado de oxidación más 1. Pero a su vez el hidrógeno ha provocado que el oxígeno pase de 0 a menos 2. Decimos entonces que el hidrógeno ha sido el responsable de que el oxígeno se reduzca y decimos que él es el agente reductor. El hidrógeno es entonces el agente reductor. Como podemos apreciar, en una ecuación química de este tipo, que representa una reacción química especial, hay los siguientes fenómenos. Elementos que pierden electrones y elementos que ganan esos electrones. A los elementos que pierden electrones decimos que se han oxidado. Y a los elementos que ganan esos electrones decimos que se han reducido. El elemento que provoca la oxidación en el otro decimos que es el agente oxidante y el elemento que provoca la reducción en el otro decimos que es el agente reductor. De esta manera identificamos las especies químicas que se dan en una reacción de óxido-reducción. Veamos el comportamiento de los números de oxidación que tienen los diferentes elementos en esta ecuación química. El oxígeno tendrá como número de oxidación menos 2. Sabemos que la ley de compensación de carga dice que nos debe dar 0 el producto de los números de oxidación por los subíndices cuando los sumamos. Entonces, 0 menos 2 por 3 me da menos 6. Sabemos que el hidrógeno tiene como número de oxidación más 1, según los criterios que hemos visto, entonces nos da más 1 por 1, nos da más 1. Buscamos un número que sumado con 1 y con negativo 6 nos dé 0, ese número es el más 5, de manera que el número de oxidación del nitrógeno en este compuesto es más 5. El estaño que se encuentra en estado puro no está enlazado con ningún otro elemento, entonces decimos que tiene como número de oxidación 0. Sabemos que en el agua el oxígeno tiene como número de oxidación menos 2 y que el hidrógeno tiene como número de oxidación más 1. Si multiplicamos las cargas por el subíndice me da menos 2 y aquí me da más 2, da 0. En este compuesto el oxígeno tiene número de oxidación menos 2 por 3 me da menos 6. El número de oxidación del hidrógeno es más 1 en este compuesto, más 1 por 2 me debe dar 2. Entonces busco un número que sumado con 2, sumado con negativo 6 me dé 0. En este caso ese es el número más 4. El estado de oxidación del estaño será entonces más 4. Finalmente, en este último producto vemos que el oxígeno tiene como número de oxidación menos 2 y entonces menos 2 por 1 me da menos 2 y sumado con otro número ese menos 2 debe darme 0. En este caso será el 2. 2 menos 2, 0. El estado de oxidación del nitrógeno en este producto es de más 2. Ahora vamos a rastrear cuáles elementos han variado su estado de oxidación. Analizamos el comportamiento del hidrógeno y vemos que no ha cambiado.
analizamos el comportamiento del nitrógeno y vemos que pasa de más 5 a más 2. El nitrógeno ha pasado de más 5